quien es el doctor Patricio Ortiz. Es cirujano de trasplante hepático renal, renopáncreas hepático del Hospital Carlos Andrade Marín desde el 2016 hasta la actualidad. Pertenece al Comité de la Facultad Estatal de Trauma para ATLS del Colegio Americano de Cirujanos desde agosto del 2002 hasta la actualidad. Es director del programa de capacitación en emergencia y cirugía de la Universidad de Georgetown, capítulo Ecuador, desde el 2004 hasta la actualidad. Es director del curso ATLS del Colegio Americano de Cirujanos desde el 2008 hasta la actualidad. Es cirujano general por la Universidad Internacional en 1990. Intervendrá con el tema cirugía de emergencia, casos excepcionales durante la pandemia por COVID-19. Bienvenido, doctor. En este momento puede compartir su pantalla. Sí, doc, tenemos que activar el micrófono nada más para poder escucharlo. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí le escuchamos, doctor. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a esta ponencia en este curso maravilloso que están entregando los compañeros de la medicina rural, ¿no? Junto con Coexpo. Y esto es uno de los temas que creo que va a ser de mucho interés para todos los grupos de trabajo en los hospitales, porque traigo una serie de cosas nuevas que se están hablando en el mundo con respecto a la cirugía de emergencia. Entendiendo esto que este coronavirus, como todos hemos visto, que es un ARN que causa enfermedad leve a grave en humanos y animales, ¿no? O sea, ahora están circulando los nuevos coronavirus en humanos. Así vemos que en el 2002 el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave se presentó ya en China. En el 2012 en el área de Arabia Saudita se presentó el coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente, se llama el MERS-CoV, y en el 2020 estamos frente a un nuevo virus, ¿no? Que está generando realmente muchos problemas de salud y muchos problemas en el área no solamente médica, técnica, sino también en el área administrativa, que como vamos a ver ahora, vamos a tomar algunos aspectos con respecto a eso. Este COVID-19 tiene una cronología, como todos ustedes saben. El 31 de diciembre de 2019, China reportó casos de neumonía desconocida en Wuhan, en Hubei. En la semana del 7 a 12 de enero ya el coronavirus fue identificado. El 27 de enero fue la primera transmisión de humano que se detectó fuera de China, en Vietnam. Y del 11 de febrero, la OMS declaró un brote en una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y el 11 de marzo, pues, del 2020, la OMS declaró una pandemia. Estos son los datos en el mundo del coronavirus al 27 de noviembre. 61.501.092 infectados con un número de fallecidos de 1.440.506 personas, ¿no? Esto es lo que está pasando en nuestro país. Ustedes recordarán cuando empezó el problema aquí de la pandemia en nuestro país, estábamos muy asustados por lo que estaba pasando en Guayas, ¿no? Gran cantidad de fallecidos. Las circunstancias administrativas, políticas, no nos permitían determinar cuál es la verdadera tasa de mortalidad que tuvo en Guayaquil, ¿no? Pero sabemos que es muchísima gente, murió más de 13,000 personas, ¿no? Este momento vemos que hemos tenido ya 190.909 contaminados, de los cuales 68,000 pertenecen a la provincia de Pichincha y 24.162 Guayas
y 12.769 a Manabí y Azuay con 11.782. El resto de provincias tienen COVID, pero en menor proporción. Lo que llama la atención es que aquí en Quito, en la capital, estamos frente a un problema de gran envergadura epidemiológica, ¿no? Y lo importante este momento es que los hospitales debemos tener una acción frontal frente al manejo de esta pandemia. Y una de estas es de que las autoridades puedan referirnos, ¿no? ¿Qué está pasando en cada una de las provincias? ¿Qué está pasando en cada uno de los hospitales? Pero lamentablemente la información nos llega. Esto que les estoy entregando es el resumen de múltiples bases de datos que se ha conseguido en el mundo. O sea, cosas que el Ministerio de Salud está reportando afuera por orden de la OPS y de la OMS, y se ha logrado encontrar ya un dato. Estos son los datos al 27 de noviembre de 2020. Y podemos ver que los casos activos son 13.529, los casos recuperados según los datos de la Organización Mundial de la Salud, de OPS y del sistema COVID mundial que sigue todo este sistema de control epidemiológico, ¿no? Nos dicen que son 164.009 pacientes recuperados y los casos fatales 13.371. Y esto nos está encasillando, doctores, en la segunda causa de muerte en Latinoamérica por el COVID. De tal manera que podemos pensar que nosotros estamos viviendo, en Quito al menos, con el virus a cada paso. Entonces, lo que decía nuestro colega que me precedió en la palabra, esto de el lavado permanente de manos, esto de mantener la mascarilla, ¿no? Y el distanciamiento social será muy importante en los hospitales. Bien, sabemos todos que hay unas características específicas del COVID. Hay una mnemotecnia que nosotros lo hemos llevado que se llama el COVID malo, ¿no? Es más o menos lo que nosotros hemos encontrado en los pacientes en el hospital. Pacientes con fiebre, pacientes con anosmia, pacientes con vitalidad baja, o sea, astenia, con intensa tos, con disnea, con mialgias, con anorexia, con diarrea y odinofagia. Este es una mnemotecnia que hemos ido con nuestros residentes, al menos de trasplantes, viéndoles que nuestros pacientes que ingresan, porque hemos tenido 26 pacientes que han ingresado ya con problemas de COVID al hospital trasplantados de riñón, de los cuales han fallecido 12. Entonces, doctores, es una situación bastante fuerte para la gente que tiene trasplantes, porque ustedes entenderán que son personas que son inmunodeprimidas, son personas que que utilizan inmunosupresores que van a parar la inmunidad celular y la inmunidad innata, ¿no? Como es el micofenolato, el tacrolimus, la prednisona. Entonces tenemos que estar nosotros, cuando vemos esto en las emergencias, pues estar muy atentos a este tipo de eventos clínicos, y por eso es que nosotros seguimos un patrón, ¿no?, de valoración del riesgo para el paciente candidato a cirugía emergente en relación a la infección por SARS-CoV-2, que significa un cuestionario que le hacemos al paciente, ¿no?, que responda sí o no, si es que el paciente tiene más de 37 grados centígrados o ha tenido más, tos seca, fatiga, dolor, dificultad para respirar, pérdida súbita del gusto del olfato, dolor del pecho, diarrea, náusea y vómito. Si ha buscado atención médica en los últimos 15 días por un fenómeno de infección respiratoria alta, y si nosotros tenemos más de 3 de esta valoración, pues es un paciente muy sospechoso de que tenga un problema de COVID-19. Bien, ustedes saben que esta enfermedad puede ser leve, severa o crítica, dependiendo de las características, ¿no? La enfermedad leve, que da unos síntomas de vías aéreas altas o bajas, pero sin ninguna característica de severidad, por ejemplo, hipoxemia, taquipnea o disnea. La enfermedad severa caracterizada por disnea, hipoxemia o compromiso pulmonar del 50% en estudios de imagen, y la enfermedad crítica ya cuando los pacientes llegan a tener falla multiorgánica, shock, insuficiencia respiratoria. Y tener en cuenta que todos los pacientes
que se ha visto en el mundo que más predisposición tienen a tener esta enfermedad son una mnemotecnia que lo llamamos las 5 cámaras HD, que es cardiovascular, enfermedad cardiovascular, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad renal crónica, el cáncer, el cigarrillo, la hipertensión y la diabetes mellitus. Entonces, si nosotros tenemos esto, doctores, pues estaremos ante un fenómeno de presentación de que es altamente sospechoso. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, enfermedad crónica o tenemos un paciente que está inmunodeprimido, pues la circunstancia del abordaje tiene que estar basado necesariamente en algunos puntos de la clínica, y los que tienen que estar valorando esto en las emergencias tienen que ser personal realmente experto en el manejo del dolor abdominal agudo. Porque de lo contrario, como vamos a ver en algunos casos más luego, la demora que se ha visto en el mundo, en todas las series, desde Wuhan, desde Vietnam, desde Europa, desde Francia, desde Alemania, en las personas que tienen candidatas a cirugía emergente, se ha visto que la demora en la realización de los RT-PCR o de la tomografía de tórax ha sido, como vamos a ver más luego, una de las causalidades para que los pacientes tengan una mayor morbilidad y mortalidad si vienen con COVID y son sometidos a una cirugía de emergencia. Bien. Los informes de China nos dijeron que los pacientes COVID positivo asintomáticos sometidos a cirugía van en contra de los estados clínicos desfavorables, caracterizados por una mayor mortalidad y tasas de complicaciones pulmonares. El doctor Ley nos estaba indicando que los pacientes que ellos atendieron con COVID-19 no tuvieron un 20.6% de muertes por complicaciones, principalmente pulmonares y con complicaciones de tipo trombóticas. En un estudio del Lancet, el New England Journal, ¿no? Roca expresó que cuando hizo un estudio entre trasplantados con abdomen agudo y personas que no tenían trasplante y que llegaban con abdomen agudo al hospital, vio que la muerte en las personas con trasplante renal era del 28%, frente al 1 a 5% en la población general. Entonces, doctores, los pacientes que tienen hipertensión arterial, diabetes mellitus, que fuman o tienen enfermedad cardíaca, como cité hace un rato, las 5 cámaras HD, necesitamos tener un control absoluto de estos pacientes para que no se nos compliquen en el momento que tengamos que tomar una decisión quirúrgica. Ahora, la pregunta que nosotros nos llevamos cuando hacemos cirugía de emergencia es, ¿la enfermedad por coronavirus está asociada con mortalidad y las complicaciones quirúrgicas tempranas? ¿No? Este artículo que leímos el año 2020 nos hace ver que los pacientes con COVID-19 tienen 19.51% más de mortalidad que los pacientes que no tienen COVID, que tienen una mortalidad del 2.44%. Y como vimos, las complicaciones pulmonares y trombóticas se asocian significativamente con él. Entonces, ¿qué significado tiene este trabajo? Que siempre que sea posible la cirugía debe posponerse en pacientes con COVID-19, que ya vamos a hablar más luego cómo debemos posponerlas, porque es un factor de riesgo quirúrgico adicional que sobrepasa a los tradicionales. Bien, así es lo que el doctor Ley nos expresaba en su trabajo. El momento en que un paciente es admitido, ¿no? A los 2.5 días hasta el 5.º día, ¿no? Comenzaba el problema de su abdomen agudo. Luego era sometido a la cirugía y comenzaba hasta los 9.5 días, empezaba ya los síntomas respiratorios en los pacientes con COVID. Al día 11 tenía distrés respiratorio y al día 16, doctores, prácticamente los pacientes que tenían COVID severo fallecían. Entonces, el someter a una cirugía a un paciente que viene emergente, urgente, con dolor abdominal agudo, a una cirugía de emergencia, realmente es un reto bastante importante para la institución, porque
Ustedes saben que el COVID no es el tratamiento exclusivo del cirujano. ¿No? Los estrellas ya se acabaron en el mundo. Ahora son equipos, ¿no? Y estos equipos que funcionan son el equipo de emergencia, el equipo de cirugía, el equipo de terapia intensiva, el equipo de fisioterapistas respiratorios, el equipo del mantenimiento de medicina interna, ¿no? Entonces, el conglomerado hospitalario se vuelca a atender a un paciente de estas características. Y como ustedes entenderán, el costo económico que ha demandado a todos los hospitales, no solamente del país, sino del mundo, a atender este tipo de pacientes, ha hecho que algunas patologías, lamentablemente en este país no tenemos estadísticas claras de qué está pasando con la gente que no tiene oportunidades de ingresar a un hospital para ser operado. Sabemos entre voces, entre colegas, que hay un aumento de la mortalidad, por ejemplo, en pacientes que tenían problemas oncológicos y que ingresaron al hospital con un fenómeno de dolor abdominal agudo. O casos, por ejemplo, he conversado con compañeros de Santo Domingo y les he preguntado si ellos, cómo están atendiendo las emergencias, si tienen un sistema de manejo diferente, si están haciendo la diferenciación de COVID y no COVID. Pues me han contado que antes hacían eso, pero hoy, ¿no?, por todas las circunstancias económicas, ya no pueden hacerlo. Entonces, y eso es un riesgo enorme para todo el personal que estamos trabajando en el área de salud y principalmente en el área de emergencia, y que vamos a ver algunas de las cosas que sucedieron. En este trabajo interesante, ¿no?, que es una recopilación del grupo colaborativo COVID, en 190 países, encontraron que 28 millones de cirugías electivas han sido canceladas durante las 12 semanas de máxima interrupción que hubo debido al COVID-19. Entonces, doctores, vamos a enfrentar, como estamos viendo en el Hospital Henri Marín, por ejemplo, que vienen pacientes neoplásicos con perforaciones intestinales, con perforaciones de tumores. Y esto conlleva a grandes resecciones, a grandes periodos de hospitalización. Y esto, si lo vemos desde el punto de vista humano, alarga la estadía hospitalaria, y consecuentemente este alargamiento de la estadía hospitalaria aumenta el trabajo hospitalario, y esto demanda mayor cantidad de recursos económicos para el Estado o para la institución donde estamos trabajando. De tal manera que esta pandemia es un desafío bastante importante para todos los médicos que trabajamos en los hospitales. Y obviamente en esta especialidad de la cirugía general, el abdomen agudo, doctores, pues para tener un efecto terapéutico óptimo, nosotros tenemos que estar bien claros en unos aspectos con respecto a esto. Bien. Para poder hacer cirugía de emergencia, doctores, debemos tener una cierta capacidad de organización del hospital. Así vemos que las recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la pandemia COVID-19, este es un artículo que salió el 16 de noviembre de 2020 de la Asociación Española de Cirugía, donde imagínense ustedes, por ejemplo, en los hospitales donde están trabajando en España, por ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz, por ejemplo, el Clínico de Barcelona, el Hospital del Río de Barcelona, ellos colocan en sus eslogan hospital seguro. ¿Y qué significa esto? Absolutamente todos los pacientes, con esa encuesta que ustedes vieron antes, si tiene 2 o 3 de esos scores, RT-PCR y TC de tórax. Y doctores, pues cáiganse en ahora. Todos los doctores que trabajan en esas instituciones les hacen el PCR, el RT-PCR para COVID todas las semanas. Por una razón, porque se dieron cuenta los epidemiólogos y se dieron cuenta los administradores que la gente tiene miedo de ir a los hospitales y contagiarse del COVID-19.
Y vamos a ver esto, cómo ha influido en unos casos clínicos que les he traído, cómo ha influido en la evolución de los pacientes, en la mortalidad, podríamos decir, aumentada por esta demora, por este miedo de acudir a los hospitales. Y tal es así que hay algunos escenarios, ¿no? El porcentaje de ocupación de hospitalización pre-COVID, por COVID, los recursos que tengan y la actividad quirúrgica. En un estadio 1, entonces, en un estadio que fue pre-COVID, nosotros tenemos menos del 5% de ocupación de cama, no tiene un impacto en los recursos y la actividad quirúrgica es normal. En un estado 2 de alerta verde leve, ¿no? El 5 al 25% de ocupación de cama, todavía no hay impacto, pero los recursos están reservándose para los pacientes COVID. Y estos son urgencias, los pacientes oncológicos y la patología benigna preferente. El grado 3 es la alerta media, cuando tenemos ya en el hospital un 25 a 50% de ingreso o porcentaje de ocupación de cama. El impacto en los recursos con camas ya tiene bastante importancia, ¿no? Y las urgencias y las patologías oncológicas en el que un retraso de 3 meses empeora el pronóstico. Entonces, nosotros tenemos ya en los hospitales que tenemos cirugía oncológica en el cual están muy retrasados en este manejo. En este momento en el hospital está habiendo un cambio estructural en cuanto al manejo del paciente oncológico y parece que vamos a abrir ya un poco más las salas con más seguridades como las que voy a presentar ahora, para que de esta manera podamos realizar una buena actividad en los pacientes que no tienen COVID y en los pacientes que tienen COVID también, por supuesto. Porque esto, según la OPS, doctores, siempre por recomendación de esta institución, indican que un hospital de tercer nivel no tiene que ser un hospital preferentemente para patología no COVID. Y que la atención primaria tiene que ser en el 80% los que atiendan este fenómeno de la atención al no COVID. Como ustedes saben, el 70-80% de los casos no son graves, son leves. Entonces se pueden manejar tranquilamente desde el sistema primario de salud. Los casos moderados en el sistema secundario, los terciarios también en el sistema secundario, porque ahí hay unidades de cuidados intensivos. Pero lo que se ha visto, por ejemplo, en Guayaquil, ustedes ven que ha disminuido notablemente ese volumen de gente con COVID, es porque se generó esta política de ir de barrio en barrio a buscar a la gente. Y así es como está haciendo en el mundo. España, Francia, Alemania, Inglaterra están contratando médicos de atención primaria para ir a buscar a la gente, ¿no?, en sus domicilios y ayudarlos y desde ese punto de vista para que no vayan a llenar o aumentar el porcentaje de ocupación de hospitalización por COVID en los hospitales. El estadio 4, como pueden ver, es un estado de alerta alta. Aquí sí, el 50 al 75% del porcentaje de hospitalización. El impacto en los recursos es importante. Todo está yéndose para el COVID. Y los profesionales que trabajamos en los hospitales de tercer nivel, comenzamos ya a redistribuirnos en áreas COVID. Ya no hacemos nuestras especialidades, sino empezamos a trabajar en las áreas que exclusivamente se diseñaron para el manejo y el seguimiento de los pacientes COVID. Entonces, ¿qué es lo que se está operando? Solo las urgencias. Pero ya en el estadio 5, que es ya una emergencia, ¿no?, el impacto sí es ya significativo. Una limitación constante como ha sufrido toda la ciudad de Quito, ¿no?, de limitación a acceso de camas y soporte ventilatorio, donde hemos conversado con los compañeros de intensivos y nos cuentan que hay por cada cama de terapia intensiva 7 personas que están esperando. Y en el Hospital Espejo a veces hasta 10 personas que esperan una cama de cuidados intensivos. Entonces, ¿cuándo hacemos las cirugías de abdomen, ¿no?, las emergencias no diferibles, por ejemplo, por decir algo, una colicistitis aguda enfisematosa en un paciente diabético? Entonces, aquí
tenemos que acudir al sistema de valoración de un comité de ética, ¿no? Ya viene el factor ético para tomar decisiones a quién operar emergentemente. Bien, el COVID-19 y la urgencia quirúrgica. Patología urgente que no puede ser demorada ni suspendida. La asistencia debe ser asegurada a todos los pacientes. Debe organizarse circuitos, ya vamos a ver cómo. Los profesionales, doctores, tienen que tener mucha experiencia y entrenamiento en el manejo de la urgencia quirúrgica. Las medidas de protección adecuadas y el factor tiempo quirúrgico. Estamos frente a un problema también de formación académica de los jóvenes posgradistas. Si estas indicaciones nos están dando gente que está estudiando mucho sobre este tema de la urgencia quirúrgica y nos están indicando que nosotros tenemos que estar poco tiempo por el riesgo del humo que dicen, ¿no? Aunque vamos a ver algún tema pequeñito sobre eso, cómo podemos prevenirlo. Estas cirugías tienen que ser llevadas a cabo en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Preservar la actividad asistencial vital, o sea, patología quirúrgica no demorable, para evitar los contagios, proteger al resto de pacientes y proteger al personal sanitario. Esto es lo que se está haciendo en otros sitios con respecto al COVID-19. Bien, en cuanto a la patología urgente, doctores, esto es del Comité de Posicionamiento y Recomendaciones Generales de la Escuela Española de Cirugía, que está compartida por muchos países como Italia, como Francia, como Alemania, ¿no? Todo paciente urgente necesita un test rápido, una TC de tórax y un PCR. Pero aquí viene el punto. En estos países se demoran 4 horas el PCR. En nuestro hospital a veces 24 y a veces 72 horas. Entonces hay una gran diferencia. Entonces, si nosotros tenemos positividad en estos tests, por ejemplo, en las cirugías más frecuentes que están en nuestro país, como vamos a ver, de acuerdo al INEC, la apendicitis y la colecistitis y el trauma serían las operaciones más frecuentes que nosotros debemos atender, porque así es. Las diverticulitis también, pero se ve que es en baja proporción. Pero sí las apendicitis y las colecistitis. Entonces, aquí se ha propuesto algunas cosas que vamos a ver también. El tratamiento no quirúrgico, ¿no? Donde vamos a dar un tratamiento antibiótico 3 a 5 días. Y el control, obviamente con ingreso hospitalario, y el control sucesivo durante 1 año. Si es negativo, estos pacientes pueden entrar al quirófano con condiciones de que todo el personal utilice equipos de protección. Hay que extremar la protección del equipo quirúrgico porque uno de ellos que se contamine, o peor aún, como ha sucedido ya en equipos quirúrgicos importantes, por ejemplo, en Guayaquil falleció un colega trasplantólogo hepático, ¿no? Joven, alguien que hubiera dado mucho a este país y que fallece por el COVID, eso sí es terrible. Y era cuando en medio de esa pandemia creían que era una situación que no debíamos protegernos debidamente para esta enfermedad. Pues falleció. Y así muchísima gente, más de 100 colegas han fallecido en nuestro país por este problema. Entonces, doctores, es importante que los doctores que están haciendo cirugía de emergencia soliciten de manera muy fuerte a las autoridades el PCR convencional y el TC de tórax. Eso debería ser un eslogan de todos los cirujanos de emergencia del país, porque el riesgo es alto. Conversaba con mi colega, el jefe de cirugía del Hospital de Santo Domingo, y me decía que a ellos una vez les han hecho una prueba rápida y nada más. Entonces, doctores, esto realmente es un poco problemático y los médicos de salud organizacional deberían tomar en cuenta mucho esto de proteger a la gente que está trabajando en los hospitales. Porque trabajando con seguridad, doctores, esto
Todo va bien. Entonces, los países que están organizándose por la gran tasa de enfermedad que tuvieron con COVID, ¿no? Empiezan con este circuito de urgencias. El triaje de urgencias a la llegada del paciente. Síntomas clínicos, le toman la temperatura, la saturación. Si tiene síntomas compatibles de alta sospecha, pues si lo confirma con los estudios del RT-PCR, la TC de tórax, ¿no? Circuito quirúrgico COVID-19. O sea, hay un circuito específico para pacientes COVID, un quirófano especial para pacientes COVID, un grupo de entrenamiento para pacientes COVID. En Europa, por ejemplo, los doctores reciben cada semana, doctores, simulación de cómo deben vestirse y desvestirse, principalmente desvestirse con todas las circunstancias del equipo grado 3 que nos colocamos cuando tenemos un paciente infectado, porque se ha visto que el cirujano, cuando se desviste, es cuando mayor proporción tiene de infectarse con el COVID. Si es dudoso, pues este paciente va al circuito quirúrgico COVID. Si es negativa, al circuito quirúrgico limpio. Si este paciente no tiene síntomas compatibles y está en la zona limpia y las pruebas son negativas, pues va al circuito quirúrgico limpio. ¿Qué significa esto? Quirófanos como los que hemos tenido antes de la pandemia. Bien. Cirugía de emergencia en el abdomen agudo. Puede establecerse la regla general de que la mayoría de los dolores abdominales severos que sobrevienen en pacientes que han estado bastante bien anteriormente y que duran hasta 6 horas son causados por condiciones de importancia quirúrgica. Esa es una de las condiciones que el médico de familia o el médico que está atendiendo en la medicina rural tiene que pensar. Que el dolor abdominal agudo se refiere a un dolor de corta duración que requiere una decisión sobre si es necesario o no una intervención. Y tiene que pensar en 4 cosas. 1, este paciente que viene aún en este tiempo de pandemia tiene shock y dolor abdominal de causa vascular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que tenga una catástrofe por una trombosis mesentérica arterial o venosa, o que tenga una ruptura de un aneurisma aórtico, o que si es una dama, pues con un embarazo ectópico. Hay que descartar primero eso. El segundo punto, muy sencillo. ¿Tiene peritonitis localizada? O sea, ¿está localizado el dolor? ¿Tiene dolor parietal? Si tiene dolor parietal, irremediablemente, doctores, esto es un fenómeno inflamatorio local que si se asocia a elevación de los leucocitos, al PCR elevado, a la procalcitonina elevada, ¿no? Nos va a dar ya que tiene, o si tiene SIRS, peor aún si tiene un quiosofa, pues estaremos ya frente a un paciente que tiene una enfermedad ya sistémica inflamatoria. El tercero, ¿tiene peritonitis generalizada? Pues eso es fácil diagnosticarlo porque el paciente casi no se puede mover. El paciente tiene dolor abdominal a la palpación superficial y profunda, con signos de irritación peritoneal a la descompresión, ¿no? Y con una gran respuesta sistémica inflamatoria. Y el último, descartar la obstrucción del intestino y la perforación intestinal, que nos va a llevar a una peritonitis. Son esas 4 cosas, doctores, que deberíamos estar en nuestra cabeza siempre presentes. Obstrucción alta del intestino, si el vómito es más que la distensión. Obstrucción intermedia, baja, o sea, del intestino, de los 3/5 del intestino delgado, ¿no? O sea, del yeyunoilion, significa que primero la distensión y luego el vómito. Así es como nosotros semiológicamente podemos determinar rápidamente el nivel de la obstrucción del intestino. No se olvide, dolor más shock vascular, de origen vascular, peritonitis localizada, peritonitis generalizada y obstrucción intestinal, que son las causas más frecuentes de un abdomen emergente en todo el mundo, no solamente en nuestro país, en todo el mundo. Bien. ¿Qué pasa con el abdomen agudo? En los últimos registros que tenemos, que salió en el INE, tenemos que la principal causa de enfermedad
inflamatoria del abdomen es la apendicitis aguda, con una tasa de 23 por cada 10.000 habitantes. La segunda causa es la colelitiasis y la tercera la diarrea o gastroenteritis, lo que significa que lo que en el mundo dicen que el dolor abdominal inespecífico es la primera causa de ingreso a los hospitales, en nuestro país cambia un poco. La apendicitis, la colelitiasis y la diarrea como dolor abdominal inespecífico son los que más frecuentemente son causas de ingreso a los hospitales, ¿no? Entonces, como podemos ver, en las mujeres cambia también un poco. La colelitiasis es la primera causa de morbilidad y la apendicitis aguda y los trastornos urinarios, ¿no?, son los que generan ingresos a los hospitales. Bien. Entonces, ¿qué estrategia terapéutica para la apendicitis aguda tenemos durante la pandemia del COVID-19? Entonces, tenemos que irnos a buscar estudios de investigación que nos dieron buenos datos con respecto a este problema. Bien, este es un dato que fue publicado en el Lancet en el 2015, ¿verdad, doctores? Donde decían que la apendicitis aguda con un riesgo estimado de por vida que se ha informado que es del 7 al 8%. Es la urgencia abdominal más común en todo el mundo. Y la apendicectomía de urgencia es uno de los procedimientos quirúrgicos realizados con más frecuencia en todos los grupos de edad. Entonces, lo que pasa en nuestro país sucede en el mundo. Y vemos que los pacientes que fueron manejados en Wuhan, ¿no?, por el doctor Xu, esto fue publicado en el World Journal de Casos Clínicos, donde vemos que ellos los dividieron en casos simples y en casos complejos. Simples 9 y complejos 67 de los 76 pacientes, ¿no? El diagnóstico de apendicitis aguda supurativa fue de 66 y de apendicitis perforada 1. En la compleja, o sea, en la complicada, tuvieron 14 pacientes, ¿no?, de los cuales los 14 se perforaron, y esto, como pueden ver, generó que ellos tengan un flujograma de manejo. Así vemos, luego de evaluar un paciente clínicamente con apendicitis, determinaron si era una apendicitis no complicada o una apendicitis complicada. ¿Cómo hacían? Con un screening en el cual hacían la investigación epidemiológica, los signos clínicos que hace un momento presenté en una diapositiva, temperatura corporal y una tomografía del tórax. Si este paciente no presentaba ninguno de estos, si era negativo, pues estos pacientes iban con sospecha de apendicitis, manejaban con antibiótico terapia, si no, llevaban a una cirugía en un nivel 2 de seguridad. Si estos presentaban positividad, pues antibióticos y cirugía. Si los pacientes tenían ya una enfermedad que era complicada, pues iban con protección, pero tenían sin COVID-19, con un nivel de bioseguridad en cuanto al vestuario del cirujano de un nivel 2. Pero si era positivo, la cirugía tenía que utilizar nivel de bioseguridad del vestuario en nivel 3. Entonces, doctores, estos señores de estos hospitales de Wuhan hacían el test del ácido nucleico, o sea, el RT-PCR para COVID, antes y después de la cirugía. Entonces, algo que nosotros en nuestro país ni lo soñamos todavía. ¿Y qué tuvieron ellos, doctores? Vean, esto es antes y esto es después. La duración, vean, se aumentó. La valoración de los pacientes en el 2020 aumentó, o sea, la demora en el diagnóstico, y esto fue lo que generó un aumento de los costos hospitalarios, ¿no?, comparado entre el 2019 y el 2020. Uno dice, pero es apenas $600 más, pero multipliquemos por la cantidad de pacientes que llegan al hospital con apendicitis aguda, que es la causa más frecuente. Es muchísimo dinero. Entonces, si no tenemos una buena estructuración del fenómeno de manejo de los pacientes
con apendicitis aguda en un hospital, pues vamos a tener estos problemas. Primero, aumento de la complicación. Segundo, aumento de mortalidad. Tercero, aumento de los costos. Y en los hospitales públicos que no tenemos tanta cantidad de recursos, ¿no? Y en los hospitales también me imagino privados que tendrán que manejar estas altas tasas de utilización de insumos y materiales y medicamentos, pues realmente para un ser humano común y corriente, pues prácticamente va a ser imposible el manejo de una entidad privada COVID con apendicitis aguda. El otro punto, en este también se estudió, bueno, la verdad es que no hay muchos artículos con respecto a este problema de la apendicitis aguda durante la pandemia COVID-19. Si ustedes se ponen a buscar, no existen. Pero este artículo que fue sacado en los Anales de Pediatría, ¿no? en abril del 2020, indicaba que tras la declaración del estado de alarma, la apendicitis aguda complicada se elevó a 32% frente al 7.3% en la etapa pre-COVID. El tiempo de cirugía no varió en estos estudios. En el grupo post-COVID presentó un ingreso más prolongado que en el grupo pre-COVID, 5.6 frente a 3.2 días respectivamente. La potencial causa del retraso fue el miedo a la exposición frente a los casos de coronavirus confirmados en los hospitales. Entonces viene la pregunta, ¿cómo nuestras autoridades y cómo nuestros hospitales están generando confianza para que la gente acuda a estas instituciones? Les he contado lo que está pasando en España. Muchos hospitales, PCR-RT a los médicos, ¿no? Enfermeras, auxiliares, vigilantes, cada semana un estudio para determinar si tienen o no tienen COVID. Eso es proteger al recurso humano. Y no se diga a todos los pacientes que ingresan. Eso es la calidad de la atención de un hospital en una circunstancia donde la mortalidad, como pueden ver, puede aumentarse al 32%, siendo apenas del 7.3% por apendicitis aguda complicada. Se observaron más complicaciones de manera global en el grupo post-COVID que en el grupo pre-COVID. 20 frente al 9.8%. El tiempo medio de estancia hospitalaria también fue mayor en los pacientes intervenidos tras el estado de confinamiento. Entonces, si vemos que un paciente se complica con sepsis abdominal, entenderán que los recursos materiales, los recursos de insumos, los recursos de antibióticos, los recursos de materiales y medicinas, ¿no? Y el recurso humano, el personal sanitario, van a empezar a cansarse. Y esto es lo que me parece que en el país deberíamos empezar a estudiarlo. ¿Qué está pasando con nuestros colegas que están manejando, que están en primera línea manejando en los hospitales este problema? Y también los colegas que están manejando en primera línea en la atención primaria de salud. O sea, ustedes colegas que están en la medicina rural. Entonces, vino ya desde estos estudios que hicieron en Wuhan el tratamiento no quirúrgico para la apendicitis no complicada, con resultados no todo favorables, como se muestra en el estudio de Juan, ¿no? El que vimos, en el que se observa un aumento de la estancia hospitalaria y un porcentaje de niños que termina requiriendo apendicectomía por mala evolución clínica. Bien, entonces, este estudio, donde compara la seguridad y la eficacia del tratamiento antibiótico versus apendicectomía para el tratamiento primario de la apendicitis aguda no complicada, ¿no? Indicaba que este fue un artículo que se publicó en el 2012, un ensayo controlado aleatorizado. Los antibióticos son eficaces y seguros como tratamiento primario para pacientes con apendicitis aguda no complicada. El tratamiento inicial con antibióticos merece ser considerado como una opción de tratamiento principal para la apendicitis temprana no complicada. Estoy hablando en temas de pandemia del COVID-19. Este otro artículo en el 2015, pues, comienza también a indicarnos que la mayoría de pacientes que fueron tratados con antibióticos para la apendicitis no complicada no requirieron apendicectomía durante un periodo de seguimiento de un año.
¿no? Y los que requirieron apendicectomías no experimentaron complicaciones. Entonces, esto teníamos como una fortaleza, pero aquí viene una circunstancia. Debemos tener especial cuidado en el manejo clínico del apendicitis aguda en las primeras horas de presentación. Como usted sabe, esta enfermedad sufre algunos cambios desde la embriología que pasa a este paciente en los seres humanos. Ustedes saben que el apéndice nace del intestino medio, ¿no? Que tiene unos dermatomas entre T8 y T10 y que tiene un giro de 270 grados, 90 cuando sale de la cavidad celómica y luego gira 180 grados para posicionarse en el lado derecho el ciego y el apéndice y hacia el lado izquierdo el sigmoides. Pero en ese giro que va dando, se va por el cuadrante superior derecho, se va por el flanco derecho hasta posicionarse en la fosa ilíaca derecha. Entonces, es importantísimo enterarnos de que el intestino medio es el dolor que nace en el mesogastro y epigastrio, que tiene un periodo, como decía Zaccarías Scott, de 6 horas, que estando bien el paciente comienza a sentirse enfermo, y si el dolor abdominal agudo tiene más de 6 horas, pues ya es quirúrgico hasta que se demuestre lo contrario. Y luego de eso se posiciona como un dolor parietal, o sea, empieza como un dolor visceral en la parte alta del abdomen y luego se va a localizar en la fosa ilíaca derecha, por esta circunstancia embriológica. Entonces, todos los doctores tenemos que acordarnos de esta circunstancia para llegar a un diagnóstico rápido. Sea una apendicitis retrocecal, que es la más frecuente, o una apendicitis pélvica, ¿no? Con el signo del obturador o con el signo de el psoas. Entonces, y con el McBurney, y con el Bloomberg, y con el Rossi, llegar a la conclusión de que estamos frente a una enfermedad catastrófica si no le detectamos en las primeras horas y le solucionamos en las primeras horas. Como podrán ver, hasta el 29% de complicaciones si demoramos en el diagnóstico y estos pacientes cuando llegan al hospital con apendicitis perforada, mayor mortalidad. Pero vino este artículo, ¿no? Que también salió en el JAMA, ¿no? Donde nos indica que no se encontró pruebas convincentes de una reducción de las complicaciones, que la apendicectomía laparoscópica, por lo tanto, sigue siendo el tratamiento de elección en general para la apendicitis y aún no se ha comprobado el tratamiento con antibióticos en un ensayo clínico aleatorizado. Otra vez, entonces, volvemos a lo de antes, que la parte clínica del manejo inicial de esta enfermedad aguda es la más importante. Bien, esto con respecto al apéndice. Ahora, ¿qué estrategia terapéutica para la colestitis aguda en la pandemia COVID-19? Bien, entonces aquí podemos ver que nosotros, de igual manera, necesitamos la parte clínica para poder diagnosticar este fenómeno. La vesícula biliar proviene del intestino anterior, ¿cierto? O sea, los dermatomas de la neurología de este sistema, de esta parte embriológica del intestino anterior es T4 a T8. Entonces el dolor es alto. Pero este dolor tiende a irradiarse, ya sea, y los órganos del intestino anterior son el esófago, el estómago, el duodeno, hasta el ángulo de Kreitz. El vaso, el hígado, la vesícula biliar, la vía biliar y el páncreas. Esos son los órganos que debemos estar pensando siempre que tiene un paciente un dolor abdominal alto y que luego se irradia al cuadrante superior derecho, al dorso, a la punta del escápula, al hombro derecho. En una persona que tiene antecedentes de ser fértil, más de 40 años, y que tenga obesidad, pues vamos a tener la posibilidad de que llegar al diagnóstico rápido de una persona que venga con colestitis aguda. Y cuando determinamos esto, ahora es la decisión, como el colega que me presidió en la conferencia, que el gold estándar de la terapia actual de la colestitis aguda es la colestectomía laparoscópica, con un grado de recomendación A. Entonces, ahora,
decían los investigadores que los pacientes que tenían edad avanzada no debían ser sometidos a este tipo de intervención. Pero este otro artículo que sacaron los cirujanos de emergencia en un meeting, ¿no?, que se llevó a cabo en la India, ¿no?, llegaron a entender que las directrices de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia están de acuerdo en que pacientes con edad avanzada con colestitis aguda grave tienen que ser sometidos a una cirugía laparoscópica. No hay mayor morbimortalidad. Bien, pero debido a estos encuentros que tenemos ahora del COVID, pues llegamos a un debate en cuanto al cuidado del humo durante los procedimientos laparoscópicos y si los virus pueden aerolizarse durante dichos procedimientos. Sí, pero hay algunas cosas interesantes que deberíamos nosotros analizar. Bueno, varios estudios enfatizaron que el componente tóxico del humo quirúrgico puede poner en peligro la salud de todo el personal que está trabajando en un quirófano. Y recomiendan desde hace muchos años que las necesidades de reducir el riesgo de difusión viral en el quirófano y garantizar que los pacientes continúen beneficiándose de esta técnica. Es importante que nosotros entendamos esta circunstancia. ¿Cuál es lo que están haciendo países como Europa, como Italia, como Japón, como Australia, como Nueva Zelanda? Los cirujanos prácticamente están haciendo estos filtros, ¿no?, utilizando los filtros que utilizan las máquinas de ventilación, porque como entenderán, nosotros nos comunicamos hace poco con el doctor Alcaraz, que es el jefe de cirugía en el Hospital Clínico de Barcelona, y nos decía que su hospital, verán, el Clínico de Barcelona es un hospital de los más grandes del mundo en cuanto a tecnología y en cuanto a la docencia y en cuanto a la academia, que ellos ya no estaban utilizando todos los filtros que nos dicen los americanos para el manejo de este problema que puede contaminar el ambiente del salón de operaciones. Y decían que sí, estos filtros que utilizan las máquinas de anestesia, ¿no?, y las máquinas de ventilación pueden filtrar virus y bacterias en un 99.99 con el virus de la hepatitis C que mide 42 nanómetros o del virus de la hepatitis B de entre 30 y 60 nanómetros respectivamente. El SARS-CoV-2, como ustedes pueden ver, tiene un mayor diámetro, de 70 a 90 nanómetros, por lo que se puede esperar que se aplique la misma eficacia para el filtrado de estos nuevos virus. Esta es una manera sencilla, ¿no?, en países como el nuestro que se pueden utilizar, ¿no?, cuando se hace esta cirugía. No es más que conectar este cable como podrán ver, es un cable de penoclisis conectado con unos conectores a este filtro al trocar donde colocamos la cámara de laparoscopio. Bien. ¿Qué hacer en estos casos? Colestectomía temprana versus colestectomía retardada. Varios metaanálisis y ensayos controlados aleatorizados compararon los dos enfoques. Colestectomía precoz, es decir, lo antes posible tras el inicio de los síntomas, no ha mostrado, doctores, resultados inferiores a esperar, a enfriar, como decían nuestros profesores, en cuanto a la morbimortalidad y en la tasa de conversión, es decir, 6 semanas después de un episodio agudo. O sea, podemos esperar con tratamiento clínico, ¿no?, y tratamiento antibiótico, esperar 6 semanas. Durante la epidemia COVID, en cambio, puede ser deseable posponer el acto quirúrgico fuera del periodo epidémico, incluso a costa de un mayor uso de recursos del sistema de salud en cuanto a la duración de la estadía que tenemos para este tipo de pacientes. ¿Cuándo una colestectomía urgente? El peligro de la progresión del estado séptico y el riesgo de progresión hacia la gangrena, eso es el problema, pues. La colestitis enfisematosa o la ruptura de la vesícula biliar. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la clínica de estos pacientes, si tienen fiebre, si tienen leucocitosis, si tienen taquicardia, si tienen taquipnea, ¿no?, entonces estamos ante 4 signos de SIRS en pacientes con dolor abdominal en el cuadrante superior derecho. Por cada hora que nos demoremos en un paciente de estos,
8% de mortalidad con estos criterios de SIRS. O sea, si eso sucede antes de la pandemia, estos datos que tenemos sobre la sepsis biliar, imagínense el tiempo que debemos disminuir para nosotros tener un buen resultado en cuanto a la morbimortalidad de estos pacientes. Entonces, la destreza clínica, doctores, tiene que elevarse al grado superlativo cuando tenemos pacientes en esta pandemia COVID-19. Tenemos que ser altamente tener un alto sistema de sospecha frente a estos pacientes, para que no nos llegue a la gangrena, no nos llegue a la colestitis enfisematosa o a la ruptura de la vesícula biliar. Por ejemplo, en pacientes diabéticos, mucho ojo, la colestitis enfisematosa puede destrozar a un paciente. Bien. Este es un paciente que nosotros tuvimos, ¿no? Es un hombre de 68 años de edad, con diabetes mellitus, que entra con dolor abdominal y reborde costal derecho de 2 días de evolución. Malestar general, dolor abdominal en aumento, ictericia escleral, ¿no? Y empieza ya el fenómeno. 90-60, hipotensión. Frecuencia cardíaca, taquicardia, segundo signo de SIRS. Frecuencia respiratoria, 26, tercer signo de SIRS. Temperatura, 38 grados, cuarto signo de SIRS. Saturación de oxígeno, 86. A su llegada se le indica una biometría, química sanguínea, pruebas de función hepática, RX de abdomen, tórax y tal. Y la prueba para SARS-CoV-2, pero este señor no pudo recibir su resultado porque las cosas estaban empeorando cada vez más. Entonces aquí viene la disyuntiva. ¿Le opero o hago un procedimiento que es tremendamente bueno, que es la colecistostomía transpercutánea? Entonces, en estos tiempos donde no podemos darnos el lujo de un paciente sospechoso de COVID, porque lamentablemente no teníamos en ese momento en el hospital toda la capacidad para poder proveer al usuario esta técnica de comprobación si tiene o no tiene COVID, pues hacer una colecistostomía era la indicación. Y esto es lo que se hizo en este paciente. Estos criterios están basados de acuerdo a los criterios de Tokio y una colestitis enfisematosa que es catalogado como grado 3. Entonces, esto es como se solucionó el problema de este paciente. Entonces, esta técnica de drenaje, ¿no? que es el drenaje biliar transhepático percutáneo, realmente es un tratamiento definitivo y se utiliza en pacientes ancianos y en pacientes críticos. Entonces, tenemos en pacientes que no podemos ingresar al quirófano en este tipo de pandemia porque la mayor cantidad de quirófanos, por ejemplo, en mi hospital, están ocupados para el manejo de pacientes COVID. Hay muy poquitos quirófanos de este momento, de los 25 que teníamos, pues que se están utilizando para la cirugía emergente. Conclusiones. Sostenemos que dado que la laparoscopía no tiene más probabilidades de propagar la infección por COVID-19 que la cirugía abierta, debe organizarse de tal manera que se realice de manera segura incluso en la situación actual, para garantizar al paciente los mejores resultados que la cirugía mínimamente invasiva ha demostrado tener. Y en el caso de pacientes no aptos para la cirugía, se puede considerar que la colecistostomía transhepática percutánea, después del fracaso de la terapia conservadora con antibióticos, se puede utilizar en este tipo de pacientes. Bien. Y aquí viene el otro problema que teníamos antes de la pandemia. La atención al paciente politraumatizado. La primera causa de muerte en este país en personas de entre 15 y 45 años de edad es el trauma. Una circunstancia que provoca una pérdida económica al PIB enorme para este país. Casi $320,000 al PIB cuesta un ser humano que muere, que tiene 12 años de escuela, ¿no? Y que el Estado le ha pagado para esos 12 años. Entonces, eso es lo que era antes de la pandemia. Pero ¿qué ha sucedido? Vemos que la atención al politraumatizado
ha disminuido notablemente en todos los hospitales, porque los accidentes de tránsito cayeron en un 60% entre marzo y mayo de 2020, donde fue el mayor impacto de este problema. El número pasó de 6,000 número de accidentes a 2,481. Esto impactó también en la tasa de mortalidad, que pasaron de 552 a 262. Entonces hubo un 52% menos de atención en los hospitales de pacientes politraumatizados. Pero sin embargo, doctores, desde que se fue relajando las medidas, desde junio de 2020, estas cifras de accidentes se han ido incrementando, ¿no? Después de las restricciones impuestas por el Comité de Operaciones de Emergencia. Entonces, doctores, es importante que nosotros entendamos que el trauma es una patología muy, muy importante y de gran costo social. Es una epidemia blanca, como decía el doctor Cowley, ¿no? Uno de los principales investigadores de este tema, que en los países como el nuestro no ha tenido una relevancia importante. El trauma está destrozando a gente joven, entre el 1 y 45 años. Y el peso de la enfermedad del trauma en este país es comparable a la tasa de mortalidad materna infantil o a las enfermedades crónico-degenerativas. O sea, el peso de la enfermedad aquí por el trauma es elevadísimo, doctores. Bien, entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Igual cosa. En el mundo también bajaron y siguen bajando las tasas de atención a los hospitales. Entonces, tenemos que reconsiderar el tratamiento de algunos pacientes politraumatizados con mínimas posibilidades de supervivencia en condiciones habituales, ¿no? Igual como en la cirugía de emergencia, estos pacientes politraumatizados tienen que ser atendidos en un módulo específico de una área de shock trauma específico para manejo de COVID. Entonces, tenemos que extremar las medidas. Si antes del COVID, nosotros cuando damos el curso de ATLS, les indicamos a los proveedores que se van a graduar que deben utilizar obligatoriamente gorro, gafas, mascarilla, bata, polines y guantes. Doctores, ahora es más todavía la intención que todo médico que maneje un trauma, por mínimo que sea, debe utilizar las medidas de protección individual. ¿Qué les cuento? Por ejemplo, antes de la etapa pre-COVID, un médico que atiende emergencias y que no tiene la posibilidad de seguir este hábito en los Estados Unidos, hay una institución que se llama la OSHA. Sencillamente no le dicen nada a usted porque le están tomando por cámaras toda su actividad en el hospital, cuando están en emergencia. Al otro día es llamado al Departamento de Recursos Humanos, de Talento Humano, y le indican que usted es un peligro para el manejo de los pacientes. Y uno dice, ¿pero peligro por qué? Porque si usted enferma, el costo para nosotros, para cuidarle a usted, va a ser muy alto. O se cuida o regresa a su país. Así de fuertes son las cosas y las implicaciones que conlleva el tener una política de manejo estricto y ahora más en este momento de pandemia, pues las medidas universales de protección tienen que ser más estrictas en el manejo del paciente politraumatizado. Pues. Entonces, ¿en qué momentos debemos tener cuidado? Cuando manejamos la vía aérea. Si un paciente viene con dificultad respiratoria, viene con hipoxemia, viene con taquicardia, viene con taquimia, viene con desviación de la tráquea, viene con emotoras de atención, viene con taponamiento cardíaco, viene con shock, pues estos pacientes, doctores, tienen que ser protegidos la vía aérea, si vienen con trauma craneoencefálico, obviamente. Y en la colocación del drenaje torácico también, porque se genera aerosoles, ¿no? Principalmente en los pacientes con inestabilidad hemodinámica,
pues hay doctores que extremar las medidas para la colocación del tubo. Hay lo que antes mucha gente, ¿no?, ponía de la emergencia hasta sin medidas universales de protección. Eso se ha visto, doctores. O sea, cuando sea necesario colocar un drenaje torácico o hacer toracotomías, ya sea por neumotórax o hemotórax, medidas de protección extremas. Bien, en caso de duda en cuanto al estatus COVID-19 del politraumatizado, se precisa la utilización del quirófano, que debe utilizarse solo reservado para estas circunstancias. O sea, las salas de shock trauma debe tener un espacio especial y el quirófano también un manejo especial en cuanto al politrauma. Y como hemos visto en el resto de emergencias. O sea, los circuitos tienen que ser muy bien llevados en los hospitales para que de esa manera ni el paciente ni el personal sanitario tenga la posibilidad de infectarse o complicarse. Bien, las heridas que son luego de la exploración laparoscópica que lesionan el diafragma y que tienen un trayecto tóraco-abdominal, pues que no están con un momento de inestabilidad hemodinámica, deben ser planificados para resolver este problema de la infección respiratoria y el manejo de la ruptura del diafragma. Bien. Entonces, una de las guías importantes que han salido en cuanto a la atención de urgencia quirúrgica durante la pandemia es que nosotros debemos tener también atención a la fijación interna de las fracturas de pelvis cuando colocamos fijadores externos, ¿no?, en pacientes que tengan infección confirmada y con evidencia radiológica de afectación pulmonar. Otro punto importante es que no se debe modificar el sistema de atención del paciente politraumatizado en cuanto a la A, B, C, D, E. No se pueden modificar esos, porque eso es lo más importante. Si viene un paciente con vía aérea, esa es la prioridad. La segunda prioridad, problema de hemotórax, neumotórax, taponamiento cardíaco, ¿no?, contusión pulmonar, con fracturas. Son prioridades. El shock es una prioridad, donde tenemos que detectar el shock. Shock no es igual a líquidos, shock es igual a parar el sangrado. En DEP, el déficit neurológico, estar pendientes de que estos pacientes estén hemodinámicamente normales para tener una presión de perfusión correcta, porque acuérdense que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la PIC, y que debe ser lo normal 83. Si nosotros tenemos hipotensión en estos pacientes politraumatizados, lo primero que va a generarse es una lesión cerebral secundaria. Entonces, no se debe, bajo ningún punto de vista, alterar este sistema de manejo en circunstancias de pandemia. Bien, tenemos este paciente, 69 años de edad, tiene un trasplante renal de donante vivo en 1996, toma everolimus, micofenolato y prednisona. Ingresa con una gasometría con acidosis metabólica, 8 horas de dolor abdominal agudo severo y náusea. Los signos vitales al ingreso pueden ver aquí 114/66, 142, frecuencia respiratoria 20, saturación 88. En el momento en que nosotros le volvemos a valorar, a las 6 horas tenemos 36,5 de temperatura. Y uno dice, están bien. Pero acuérdense que la hipotermia es un signo de shock séptico oculto. Ya comienza a disminuir la presión diastólica, o sea, significa que la precarga está alterándose, se mantiene la frecuencia cardíaca alta, la frecuencia respiratoria comienza a alterarse ya, y el 97 de saturación mejora porque este paciente ya fue colocado oxígeno con mascarilla con reservorio. Le examinamos y tenía palpación profunda generalizada sin peritonismo. Ruidos hidroaéreos, tenía más dolor en la fosa ilíaca derecha y dolor en el mesogástrico. Ustedes pueden ver aquí en estas placas niveles hidroaéreos, leucocitos 10.300 con neutrófilos 92, un callado, una creatinina de 2,7, un PCR de 5,08 y una procalcitonina de 36. Ya con esto estábamos nosotros, doctores, frente a un paciente que estaba francamente en un abdomen agudo inflamatorio grave.
con un paciente que tiene una comorbilidad importante, que es la inmunosupresión. Él ingresó al hospital el 18 del 11 a las 11:51. Pero vean, hasta hacer el ataque de tórax, hasta hacer el COVID, la prueba de COVID, se demoró tanto que la cirugía se hizo el 19 a las 15:54, donde ya se encontró una perforación del ilio y una peritonitis generalizada. Ustedes pueden ver aquí esta tomografía donde se ve claramente el aire subdiafragmático y una TC de tórax sospechosa de COVID. Pero vean, nos vino el COVID-19 en RT-PCR en tiempo real negativo, un día después de que le operamos. Esto es lo que está pasando. Este otro paciente, una mujer de 32 años con dolor abdominal agudo de 4 días de evolución, nos contaba que tenía terror ir a los hospitales. Dolor en epigastrio y en el cuadrante superior izquierdo, náusea y vómito. 119/74 con taquicardia, con una frecuencia respiratoria de 18, con una temperatura de 36,6 y una saturación de 96%. Dolor a la palpación difusa, más intenso en epigastrio y cuadrante superior izquierdo, sin irritación peritoneal. Leucocitos 21.700 con 87% de segmentados. Las pruebas de función hepática normal, la amilasa y la lipasa normal. El PCR cuantitativo 44 y la procalcitonina 16. Entonces estábamos también frente a una enfermedad aguda en tiempos de COVID. La TAC simple y contrastada del abdomen nos indicó que tenía una colección localizada y circunscrita en el espacio que comprende entre la curvatura mayor del estómago y el borde posterior del páncreas. Una colección de 58 por 51 y 52 con un volumen aproximado de 80 centímetros. En la radiografía de tórax, de tórax, pueden ver esta silueta que está aquí debajo del diafragma, aire subdiafragmático, igual acá. Y aquí vemos este nivel en este punto. Lo que se encontró, ¿no? El 26, verá, ingresó el 25 a las 15:47 y luego de hacer todos los análisis se entró al salón de operaciones el 26 a las 5:05 de la mañana. ¿Qué se encontró? Un tumor del ángulo esplénico del colon transverso que compromete la cola del páncreas. Tenía un absceso porque había una perforación del colon, ¿no? Un tumor en el segmento 4. Se realizó una hemicolectomía izquierda, una pancreatectomía distal, una colocolanostomosis, término terminal, más esplenectomía, resección, tumorectomía del tumor hepático y drendiliostomía en asa. El COVID-RT en tiempo real nunca llegó. Esto es lo que tenemos, doctores, nosotros en la atención de urgencia durante la pandemia COVID-19. Si tienen alguna pregunta, doctor, estoy a la orden. Le agradecemos, Doc Ortiz, por su conferencia. En realidad son datos muy actuales, es una perspectiva que hace falta, sobre todo en la práctica médica en el Ecuador. En honor al tiempo, solamente vamos a realizar una pregunta, ya que estamos próximos a presentar la siguiente charla. La pregunta va relacionada al enfoque que usted puede generar respecto a su experiencia dentro de estas áreas quirúrgicas o esta zona quirúrgica, este protocolo quirúrgico en cada hospital. ¿El Ecuador está listo para realizar eso? ¿Qué nos haría falta a nosotros o qué recomendaciones podríamos tener en cuenta para aplicarlos en nuestros hospitales? Ya que la pandemia no es igual en un país europeo que en un país latinoamericano. Existen definitivamente algunas barreras. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted podría brindarnos, doctor Ortiz? Muchas gracias. Doctor Paul, yo lo que le digo es una cosa. Bueno, las instancias del manejo en estas instituciones donde hemos comentado, en Wuhan, en Alemania, en Francia, en Italia, los compañeros que están trabajando ahí en trasplantes, por ejemplo, les comento, el grupo de trasplantes donde yo me formé en Pisa, ellos no han bajado la tasa de trasplantes, siguen haciendo igual,
por una circunstancia que hicieron, muy sencilla, algo que este país debe hacer, votarse a la atención primaria de salud, al control del paciente en la periferia. Como usted sabe, el 80% de los pacientes tienen que ser manejados en el área primaria de salud. De aquí, el 10% puede ir al nivel 2 y el 10% apenas ir al nivel 3. Eso sería la primera cosa. No es difícil. Lo único que tienen que hacer es formular guías de manejo nacional de nivel primario, secundario y terciario. Y que la transferencia y contratransferencia sea fluida en estos 3 niveles. ¿Qué se necesita? Nada más que planificar y ponerse de acuerdo en el Sistema Nacional de Salud. Primero. Lo segundo, la elaboración de circuitos en los hospitales no es difícil. Lo que se necesita es a cuánta gente debemos nosotros capacitar, mejor dicho, todos los trabajadores del hospital deben capacitarse en el manejo del COVID-19. Todos, absolutamente todos. Y con mayor razón, el personal que trabaja en áreas críticas. Cada semana, Paul, hacen simulacros las personas que están manejando los pacientes críticos. Cada semana. O sea, y eso no se necesita dinero, porque son experimentos que hacemos en los laboratorios de simulación para que no cometamos errores. ¿Qué cuesta eso? Nada. Solamente la decisión de las personas en querer acceder a protegerse. Eso es lo que yo he mirado. Hasta ahora, yo me imagino que en muchos hospitales no se han reunido para dar este tipo de especificaciones básicas del manejo de la prevención del COVID. Nos han dicho, lávense las manos, pónganse las mascarillas y distancias. Pero ¿qué tal? ¿Cómo vamos a manejar un paciente grave, un paciente agudo? Entonces tenemos la necesidad de cada uno de nosotros, si se consigue, no es difícil conseguirse esos vestidos, y ya que el hospital no nos provee esa capacidad de entrenamiento, pues entrenarnos nosotros en nuestra casa, porque nuestra vida es importante. O sea, no necesitamos de que el Estado este rato, ya sabemos, nos ha desprotegido totalmente. Estamos frente a un ministro de salud que no sabe qué está pasando en este país con respecto a la salud. Entonces, si tenemos una cabeza que no funciona, doctores, estamos desprotegidos. ¿Y cuál es la razón? Mi vida cuesta mucho, Paul. O sea, comprarme un vestido que vale $10, pues, y empezar yo a trabajar de mi protección, es importante. Y exigir en los foros de los hospitales, ver formación, capacitación, en esto que los españoles, los franceses, los italianos, los alemanes, los suizos, los neozelandeses, los japoneses, los vietnamitas, los de Hong Kong, han llegado a la conclusión: el entrenamiento semanal de las personas para evitar el contagio del personal. Entonces, y si además de eso los administradores de salud, los directores administrativos hacen esta sencillez que es, Paul, que tengamos un circuito específico para COVID-19 y un circuito para no COVID, pues no necesitamos nada, no necesitamos mucho. Yo creo que necesitamos solamente un poco más de lectura de lo que están haciendo en otro lado. Porque no se va a implementar más dinero. Porque como hemos visto, lo que están haciendo la gente es solamente, vea, en Wuhan, en ese artículo del doctor Lee, indica que entre la etapa pre-COVID y la etapa post-COVID se aumentó apenas 45 minutos la atención del paciente con abdomen agudo. Pero acabo de mostrarles con unos casos que nosotros nos demoramos 24 hasta 48 horas para resolver un problema. ¿Qué significa esto? Capacitación, lectura muy grande en estos tiempos y adiestrarnos con todos los procesos semiológicos para que ningún paciente que tenga duda, como decía Zacarías Kopp, si un paciente está sano y en 6 horas comienza a tener dolor y no le pasa el dolor, pues seguro que esto es una cosa grave. O sea, tener ese primer principio. El segundo principio, Paul, es
que nosotros tengamos la posibilidad de diferenciar una peritonitis local de una peritonitis localizada y de una obstrucción del intestino. Porque el dolor abdominal con shock significa pérdida sanguínea, un embarazo ectópico, una ruptura de una aorta o una trombosis mesentérica arterial o venosa. Yo creo que lo que necesitamos es más contactos como este que estamos teniendo y seguir capacitándonos en la autoprotección, Paul. No creo que nos cueste mucho eso. Y lo que están haciendo en el extranjero, deberíamos hacer acá. Hay una recomendación de la OPS. Todo país, todo sistema, toda ciudad, todo grupo, Ministerio de Salud Pública, Fuerzas Armadas, IES, como tenemos aquí la División de Salud, deben tener un hospital de tercer nivel libre de COVID. Pero lo que hemos hecho es llenar a los pacientes de COVID el nivel 3. O sea, ni siquiera hemos leído las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud para tomar decisiones políticas en cuanto al manejo de esta pandemia. Están escritas, Paul. Lo que nos hace falta es leer un poco. Yo creo que no necesitamos más. Muchas gracias, doctor Ortiz. Sin duda nos deja una tarea a mí, a todos, para hacer un cambio dentro del sistema y pues aportar con un grano de arena cada uno con estos espacios, como bien dice, y con espacios a futuro que seguramente esperamos poderlo tener a usted y al resto de profesionales. Le agradezco mucho, eternamente agradecido y creo que por el tiempo tenemos que continuar. Gracias, doctor Ortiz. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su atención.